Danos un me gusta ahora y suscríbete para no perderte el jaque mate. ¿Qué sucede cuando la persona con la que construiste un imperio intenta borrarte con un solo acto público de traición? Esta noche nos adentraremos en la historia de Clara Vega, la arquitecta silenciosa, detrás del ascenso meteórico del magnate tecnológico Javier Cruz. En la gala benéfica más exclusiva de Madrid, frente a los corredores de poder y los tiburones de los medios de comunicación de la ciudad, Javier hizo una declaración. Se paró en el escenario, con una copa de champán en la mano, y presentó a su joven y glamurosa amante como su esposa. Pero cometió un error de cálculo fatal. Asumió que la verdadera señora Cruz se derrumbaría. Olvidó quién era ella. Esta no es la historia de una mujer despreciada. Es la historia de una reina recuperando su reino. Un movimiento brillantemente devastador a la vez. «Quédate con nosotros». El silencio en su ático del barrio de Salamanca era una entidad física. Tenía peso y textura, una superficie fría y lisa como los suelos de mármol que se extendían por el espacio cavernoso. Era un silencio comprado y pagado por Éter Dinámica, el imperio tecnológico de Javier Cruz. Un nombre que evocaba poder ancestral para una empresa que negociaba con la moneda efímera de los datos y los algoritmos. Clara Vega, su esposa durante 12 años, había sugerido el nombre, sacándolo de un texto oscuro sobre reyes anglosajones. A Javier le había encantado. Él había amado su mente una vez. Ahora esa mente era una utilidad que daba por sentada, como la vista del horizonte que brillaba como una alfombra de estrellas caídas fuera de sus ventanales de suelo a techo. Clara estaba sentada en el sillón M, en la esquina de la vasta sala de estar. Una primera edición de una novela de Virginia Woolf descansando en su regazo. El libro era un escudo. Detrás de él, su mente no estaba en Bloomsbury, sino en las microexpresiones que había catalogado de su marido durante los últimos 6 meses. El ligero, casi imperceptible endurecimiento en la comisura de su ojo cuando ella entraba en una habitación inesperadamente. La forma en que su pulgar deslizaba a la izquierda en la pantalla de su teléfono con una velocidad furtiva practicada. El nuevo vocabulario de jerga corporativa que estaba salpicado de frases que claramente había tomado prestadas de otra persona. Alguien más joven, alguien más nativo digital. Javier caminaba junto a las ventanas, con su propio teléfono pegado a la oreja. Era un hombre esculpido por el éxito. Traje Tom Ford a medida, un reloj Patek Philippe, que era un sutil guiño a su bono de 7 cifras, una energía depredadora que una vez había dirigido al mundo por ellos, pero que ahora se sentía perpetuamente dirigida en su dirección. «No, Marcos, la valoración no es negociable», dijo, su voz un gruñido bajo y seguro que había encantado a juntas de inversores por igual. «No solo estamos adquiriendo su hardware, estamos adquiriendo su posición de mercado. Es un juego de poder». Clara no levantó la vista, pero su enfoque se agudizó. Estaba hablando de la adquisición Arion. Ella había pasado 3 semanas haciendo el análisis en profundidad, desarmando sus finanzas, su cartera de patentes y sus vulnerabilidades de la cadena de suministro. Ella había señalado un problema crítico, una dependencia de un único proveedor de materiales en una región políticamente inestable. Había escrito un memorando de 12 páginas sobre el tema, aconsejando una renegociación de los términos o una cuenta de depósito en garantía estructurada para mitigar el riesgo. «Cederán», continuó Javier, ajeno a la arquitecta de su estrategia, sentada a 3 metros de distancia. «Tenemos toda la influencia». Él no había leído el memorando. Ella lo sabía con una certeza tan fría y dura
como el pozo en su estómago. Probablemente le había pedido a su nueva asistente, la de los dientes imposiblemente blancos y una maestría en sinergia de marca, que lo resumiera en 5 puntos. O tal vez se lo había resumido Camila Serrano. El nombre en sí se sentía como un perfume barato. Clara había encontrado su perfil de Instagram hace meses. Era una obra maestra curada de ambición. Camila en un yate en Mónaco. Camila en la inauguración de una galería en Chelsea. Camila tomando un espresso en una cafetería ridículamente de moda. Un portátil abierto a una presentación con el logotipo de Ether visiblemente débil en el fondo. Era una consultora de comunicaciones estratégicas, un título tan vago y sin sentido como omnipresente en su círculo. También era, Clara lo sabía, la razón de las llamadas nocturnas que Javier tomaba en la terraza y el leve aroma a Baccarat Rouge 540, que a veces se adhería a sus trajes. Javier terminó su llamada y arrojó el teléfono sobre una mesa de cristal con un golpe seco. El sonido rebotó en la tranquila habitación. «Gran noche mañana», dijo, acercándose al bar y sirviéndose un whisky. No le ofreció uno. No lo había hecho en mucho tiempo. «La gala estrella de Oriente», dijo Clara, su voz uniforme. Finalmente cerró su libro, marcando su página. Estaba mirando el catálogo de la subasta. El boceto de Matisse es interesante. Es un circo. Él agitó una mano despectiva. Las mismas personas escribiendo los mismos cheques para sentirse bien consigo mismas. Escucha. Sobre mañana. Hizo girar el líquido ámbar en su vaso, sin mirarla a los ojos. Creo que deberías quedarte en casa. El pozo en su estómago se convirtió en hielo. Oh, pensé que éramos copresidentes de las donaciones del sector tecnológico. Creo que yo fui quien aseguró las promesas de la mitad de Silicon Valley. Las cosas están cambiando, Clara. La marca, la imagen, todo se trata de impulso hacia adelante, juventud, energía. Finalmente la miró, y su mirada fue de evaluación, como si ella fuera un mueble que estaba considerando reemplazar. Tu estilo es clásico, atemporal, y eso es genial. Pero necesitamos proyectar dinamismo. Camila Serrano. Ella está manejando nuestras relaciones públicas para el evento. Cree que necesitamos un frente más unificado. Frente unificado. El eufemismo corporativo era tan insultante que era casi cómico. Le estaba diciendo que se quedara en casa para poder llevar a su amante. La audacia de ello, la pura e inalterada arrogancia, era impresionante. Clara sintió que una extraña calma descendía sobre ella. El dolor estaba allí, un profundo dolor tectónico, pero estaba siendo superpuesto por otra cosa, una ira fría y cristalina. Había sido un fantasma en este matrimonio durante un año, una coautora sin crédito de su historia de éxito. Él pensó que ella era parte de la decoración, un accesorio elegante pero desvanecido. Había olvidado que ella había diseñado la casa. «Ya veo», dijo ella, sin traicionar nada su voz. «Necesitas proyectar una cierta imagen. Entiendo completamente». Él pareció aliviado, un destello de sorpresa en sus ojos de que ella no estuviera discutiendo. «Exactamente. Gracias por entender, Clara. Son solo negocios». «Por supuesto», dijo ella, levantándose de su silla con una gracia que él había dejado de notar hacía mucho tiempo. «Todo lo es». Caminó hacia su dormitorio, con la espalda recta, sus pasos medidos. Javier, ya volviendo su atención a su teléfono, se perdió la mirada en sus ojos. Era la mirada de un estratega que acaba de ver todo el campo de batalla con perfecta claridad. Pensó que estaba haciendo un juego de poder.
No tenía idea de que acababa de entregarle la jugada inicial en una guerra que él ni siquiera sabía que se avecinaba. Más tarde esa noche, mucho después de que Javier se durmiera en uno de los dormitorios de invitados, un hábito que había desarrollado en los últimos meses, Clara se sentó en su tocador. No estaba mirando su reflejo. Estaba mirando su teléfono. Se desplazó por las docenas de mensajes no leídos de amigos y conocidos y abrió una aplicación de mensajería cifrada segura. Solo había 3 contactos en ella. Uno era un detective privado que había contratado 2 meses antes. El segundo era un hombre llamado Arturo Ferrer, un periodista financiero legendario, pero solitario. El tercero era una mujer llamada Elena Reyes, la matriarca de 80 años de una de las familias filantrópicas más antiguas y respetadas de Madrid. Escribió un mensaje simple a Elena. Elena, mis disculpas por la hora tardía. Sobre la gala de mañana, tengo una pequeña sorpresa que me gustaría anunciar. ¿Estarás presentando el discurso de apertura antes de la subasta principal como estaba planeado? Una respuesta llegó casi al instante. Por ti, querida, le arrebataría el micrófono al alcalde. ¿Qué tienes en mente? Clara esbozó una sonrisa lenta y peligrosa que el espejo le devolvió. Javier quería proyectar una nueva imagen. Ella lo ayudaría. Ella le daría a él y a todo Madrid una noche de branding que nunca olvidarían. El gran salón Atria era una catedral de riqueza obscena. Molduras de rocalles dorados goteaban del techo, y candelabros del tamaño de coches pequeños arrojaban una luz brillante como diamantes sobre la élite de la ciudad. El aire era denso con el aroma de miles de perfumes en competencia y el bajo zumbido de la autocongratulación. Esta era la gala estrella de Oriente para el futuro de los niños, un evento donde los titanes de la industria y los vástagos del dinero viejo pagaban 50.000 euros por mesa para absolverse públicamente de los pecados del capitalismo. Javier Cruz llegó con Camila Serrano del brazo, y una ola de flashes de cámaras los precedió. Eran una visión del poder moderno. Javier, con su esmoquín Brioni perfectamente ajustado, parecía el rey tecnológico. Camila estaba impresionante con un vestido de lentejuelas carmesí, que era menos un vestido y más una declaración. Abrazaba cada curva, se hundía audazmente en el cuello y fue claramente elegido para ser fotografiado. Se reía un poco demasiado fuerte, su mano posesivamente en el bíceps de Javier, sus ojos escaneando la habitación, no en busca de amigos, sino de cámaras. Estaba interpretando el papel de la señora Cruz con una energía voraz y desesperada. Se dirigieron a la mesa central donde Javier estaba haciendo de anfitrión con un senador y el CEO de una firma tecnológica rival. Él se inclinó, su voz lo suficientemente alta para que los cercanos escucharan. «Senador, me gustaría presentarle a mi esposa, Camila», dijo radiante, «la mente brillante detrás de nuestra nueva estrategia filantrópica». El senador, un hombre que conocía a Clara desde hacía años y que una vez había buscado su consejo sobre política tecnológica, parpadeó confundido. Miró de la deslumbrante sonrisa vacía de Camila a Javier, un signo de interrogación flotando en el aire. Pero la pura confianza de Javier era una fuerza de la naturaleza. Él pasó de la incomodidad, lanzándose a una historia sobre un viaje reciente a Davos, con Camila asintiendo como si hubiera estado allí. La mentira era tan audaz, tan descarada, que casi creaba su propia realidad. La gente estaba confundida, susurrando, pero nadie se atrevía a desafiar a Javier Cruz en la cúspide de su poder. Fue precisamente en ese momento de triunfo manufacturado que Clara Vega llegó.
Ella no hizo una entrada, simplemente apareció. Mientras Camila era un fuego artificial, Clara era el cielo nocturno. Llevaba un vestido de seda azul medianoche profundo, un diseño personalizado de un modisto tan exclusivo que no tenía etiqueta. Era engañosamente simple, con un corte limpio y escultural que susurraba de inmenso gasto en lugar de gritarlo. Su única joya era un par de pendientes de zafiro y diamantes que habían pertenecido a su abuela y una simple banda de platino en su mano izquierda. Su cabello estaba recogido en un moño severo y elegante, y su rostro estaba en calma, su expresión serena. Irradiaba una quietud que era más dominante que cualquier ruido. No caminó hacia la mesa de Javier. En cambio, entró y se detuvo, permitiendo que la habitación registrara su presencia. Un fotógrafo de El País, un veterano que reconocía el poder real cuando lo veía, desvió su lente de Camila y tomó una sola foto perfecta de Clara, de pie sola. Los susurros en la habitación cambiaron de frecuencia. Pasaron de la especulación confusa al chisme eléctrico y agudo. Dos Sœurs Cruz. ¿Qué estaba pasando? Javier la vio. Su sonrisa vaciló por un microsegundo. Una grieta en la superficie pulida. Un músculo de su mandíbula se crispó. Camila, siguiendo su mirada, vio a Clara y su sonrisa perfectamente aplicada. Se tensó. Un destello de puro veneno brillando en sus ojos antes de ser reemplazado por una indiferencia practicada. Clara los ignoró. Su mirada recorrió la habitación y comenzó a moverse. Su primera parada no fue una confrontación, sino una conversación tranquila. Se acercó a una mesa donde Carlos Berenguer, un administrador de fondos de cobertura notoriamente gruñón, estaba sentado. «Carlos», dijo, su voz un cálido murmullo. «Me alegró mucho ver que la Fundación Berenguer fuera un patrocinador principal esta noche». Carlos, que había estado frunciendo el ceño a su sopa, levantó la vista. «Clara, no esperaba verte. Javier estaba justo». «Los negocios son negocios», dijo Clara suavemente, dándole una mirada cómplice que lo absolvía de cualquier incomodidad. «Pero la filantropía es personal. Quería agradecerte personalmente por tu guía sobre la estructuración del fondo offshore para la dotación. Tu consejo fue invaluable». El pecho de Carlos se hinchó. «Solo sentido común, querida. Me alegro de que alguien haya escuchado». Fue un sutil dardo a Javier, quien había desestimado el consejo de Carlos en un brunch de Marbella un año antes. Luego, se movió al otro lado de la habitación, donde encontró a Elena Reyes, la matriarca, haciendo de anfitriona. Los ojos antiguos de Elena, tan afilados como los de un halcón, brillaron cuando vio a Clara. «Ahí está», dijo Elena, su voz resonando en las mesas cercanas. «La mujer de la hora». Clara simplemente sonrió y le besó la mejilla. «Elena, eres demasiado amable. Solo estaba admirando el centro de mesa». «Tonterías», dijo Elena, golpeando su copa de champán para llamar la atención. «Todos ustedes conocen a Clara Cruz. Por supuesto. Lo que quizás no sepan es que fue su incansable trabajo entre bastidores lo que aseguró la subvención de contrapartida de la Fundación Gates. No es un comunicado de prensa, ni una foto, sino un trabajo tranquilo y brillante, como debe hacerse». Una oleada de aplausos genuinos recorrió esa sección de la habitación. Javier, observando desde su mesa, sintió un hormigueo de inquietud. Él se había atribuido el mérito de la subvención Gates en un perfil de El Confidencial. Camila, sintiendo que el foco de atención cambiaba, intentó reclamarlo. Se puso de pie y se acercó a un grupo de influencers de redes sociales, su vestido carmesí como un faro.
¿No es este evento simplemente todo?, exclamó, sacando su teléfono para una selfie. Dar es el nuevo lujo. Una de las influencers, una joven de ojos perspicaces que dirigía un popular sitio de chismes, miró de Camila a Clara y viceversa. «Estamos un poco confundidas», dijo, su voz dulcemente almibarada. «Javier te acaba de presentar como su esposa, pero esa es Clara Vega. Ella está en la junta del museo». La sonrisa de Camila no vaciló. «Oh, ¿conoces a Javier?», dijo con una risita practicada. «Es un visionario. Él vive en el futuro». Fue una salvación terrible y torpe, y todos lo sabían. La actuación estaba comenzando a deshilacharse por los bordes. El golpe maestro de Clara fue su conversación con Marcos Torres, el número 2 de Javier en Ether Dinámica, el hombre con el que Javier había estado hablando por teléfono la noche anterior. Ella lo encontró cerca del bar, con un aspecto profundamente incómodo. «Marcos», dijo Clara suavemente. «Clara, lo siento, no tenía idea», tartamudeó. «No hay nada por lo que disculparse», dijo ella, con la mirada firme y tranquilizadora. «Javier está haciendo una declaración, pero quería hablar contigo sobre otra declaración, la que Laboratorios Arion está a punto de hacer cuando su único proveedor de cobalto incumpla su próximo envío. Asumo que Javier compartió mi memorando sobre la inestabilidad política en la región». El rostro de Marcos palideció. «¿Qué memorando?» «El análisis de riesgo de 12 páginas que le envié por correo electrónico hace 3 semanas», dijo Clara con calma. «El que aconsejaba incorporar un colchón de precios del 40% y asegurar un proveedor secundario antes de la adquisición. Él lo recibió, ¿verdad? Porque si firmó ese acuerdo en los términos originales, toda tu división de hardware está expuesta. El valor para los accionistas podría sufrir un golpe de 9 cifras. Marcos parecía que iba a enfermar físicamente. Murmuró una excusa y se apresuró a alejarse, sacando su teléfono, sus dedos volando por la pantalla. Clara no había levantado la voz. No había llorado ni provocado una escena. Simplemente había caminado por la habitación y desmantelado el imperio de su marido, pieza por pieza, con el poder tranquilo y devastador de la verdad. Las semillas fueron sembradas. Todo lo que tenía que hacer ahora era esperar la cosecha. El plato principal de filet mignon, que costaba más que la compra semanal de la mayoría de las personas, estaba siendo servido. Pero pocos estaban comiendo. El ambiente en el gran salón Atria estaba cargado, el aire zumbando con la tensión tácita. Javier Cruz, que había comenzado la noche como un rey conquistador, ahora parecía un hombre sentado en un trono de hielo que se estaba derritiendo rápidamente bajo él. Podía sentir el cambio. Los admiradores aduladores habían sido reemplazados por curiosos. La deferencia respetuosa se había cuajado en susurros especulativos. Seguía lanzando miradas furiosas al otro lado de la sala a Clara, que ahora estaba sentada en la mesa de Elena Reyes, luciendo perfectamente cómoda, enfrascada en una conversación animada con un economista ganador del premio Nobel. Ella parecía radiante, poderosa y completamente indiferente a él. Era esta indiferencia lo que más le molestaba. Camila, por su parte, intentaba desesperadamente apuntalar su narrativa desmoronada. Estaba saltando de mesa en mesa, riendo demasiado fuerte, tocando brazos con demasiada familiaridad. Su actuación, que había parecido deslumbrante a su llegada, ahora parecía lo que era: una imitación barata. «Javier es tan apasionado por cambiar el mundo», le dijo a una mujer de rostro acerado que dirigía un fondo de capital privado multimillonario. «Eso es lo que amo de él. Su visión es tan grande». La mujer, Patricia Lorford,
Miró a Camila con la curiosidad distante de una bióloga estudiando un insecto nuevo y particularmente colorido. Históricamente, su visión ha sido atemperada por el pragmatismo de Clara, dijo, su voz seca como un hueso. Ella es la que lo disuadió de esa desastrosa empresa de redes sociales hace 5 años. Le ahorró $500 millones. Lo sé porque yo iba a vender las acciones en corto. La sonrisa de Camila vaciló. No tenía idea de lo que estaba hablando Patricia. Bueno, el futuro es ahora, ofreció débilmente antes de retirarse al lado de Javier. Esta gente es tan estirada, le susurró a él, su voz tensa por la frustración. Solo sonríe y luce hermosa, le siseó Javier, su propia sonrisa una máscara rígida. Ese es tu trabajo. La humillación pública fue una combustión lenta, un fuego construido con leña colocada por expertos. El periodista financiero Arturo Ferrer, un hombre que podía oler la podredumbre corporativa a kilómetros de distancia, observaba la escena con alegría no disimulada. Había estado vigilando Ether Dinámica durante un tiempo, sintiendo que su crecimiento espectacular estaba alimentado por riesgos insostenibles. Vio a Marcos Torres susurrar frenéticamente a otros 2 miembros de la junta, sus rostros sombríos. Vio el desaire que Javier recibió de Carlos Berenguer. Vio la calidez y el respeto genuinos que se le brindaban a Clara. No necesitaba un comunicado de prensa. La historia se estaba escribiendo sola en el lenguaje corporal de las personas más poderosas de Madrid. El punto de ruptura llegó durante la subasta en vivo. El subastador, un hombre extravagante con un toque teatral, intentaba despertar el entusiasmo por una estancia de 1 semana en una villa privada en la Toscana. «¿Oigo 200.000 euros?» gritó, su voz resonando en la sala repentinamente silenciosa. Desde atrás, una voz gritó, «100.000, y solo si la fontanería se ha actualizado desde el Renacimiento». Una ola de risas recorrió el salón de baile. La voz pertenecía a Héctor Kane, un marchante de arte ingenioso y notoriamente afilado. Estaba sentado en la mesa de Clara. El chiste era claramente compartido. Era un momento de club interno, y Javier y Camila estaban fuera. Javier, viendo que el control de la noche se le escapaba por completo, decidió forzar la situación. Se levantó, agarró el micrófono de mano de un atónito asistente de eventos y se dirigió al escenario. «Amigos, colegas», comenzó, su voz retumbando artificialmente a través de los altavoces. «Es maravilloso ver tanta generosidad esta noche». Un silencio cayó sobre la habitación. Esto no estaba en el programa. Mientras miramos hacia el futuro, es importante tener una socia que comparta esa visión. Una socia que sea tan moderna, dinámica y con visión de futuro como el mundo que estamos tratando de construir. Hizo una pausa y gesticuló dramáticamente hacia su mesa. Y yo soy el hombre más afortunado del mundo por tener a esa socia en mi increíble esposa, Camila Cruz. Esperó el aplauso. En cambio, hubo un silencio denso e incómodo. La gente estaba paralizada, mirando de Javier en el escenario a Camila, que intentaba parecer recatada, a Clara, que no se había movido ni un músculo. Clara simplemente tomó un sorbo de agua, su expresión indescifrable. Javier vaciló. El silencio fue su condena. Había exagerado tan espectacularmente que había logrado unir a toda la sala, una colección despiadada de rivales y aliados. En un momento de vergüenza colectiva de segunda mano por él, intentó recuperarse. Camila y yo estamos encantados de anunciar una nueva iniciativa, la Fundación Cruz para la Innovación Digital, con una promesa fundacional de 20 millones de euros. Había esperado jadeos. Recibió unos pocos aplausos dispersos y educados.
La cantidad, aunque sustancial, se sintió como una apuesta desesperada. Era dinero manchado para recuperar su propia imagen. Mientras estaba allí varado bajo los focos, el subastador, viendo su oportunidad de recuperar el control, intervino rápidamente. «Gracias, Javier. Un gesto magnífico. Y ahora, antes de continuar con la subasta, tenemos un último anuncio muy especial para la noche. Me gustaría invitar al escenario a la mujer que ha sido el corazón y el alma de esta gala durante los últimos 5 años, la estimada matriarca de la filantropía de Madrid, la señora Elena Reyes». Elena, con un aspecto regio en tweed de Chanel, caminó lentamente hacia el podio, apoyándose en un elegante bastón de caoba. El aplauso para ella fue atronador, genuino y un marcado contraste con el silencio que había recibido a Javier. Javier se vio obligado a retirarse a su mesa, su rostro una máscara de furia atronadora. Camila intentó alcanzar su mano, pero él se la arrebató. El desmoronamiento ya era completo. La mentira había sido dicha y nadie la había creído. Lo único que quedaba era que la verdad diera el golpe de gracia. Si esta traición pública te recuerda a algo que hayas visto o vivido, deja tu comentario. ¿Crees que la jugada de Javier con Camila fue una muestra de poder o pura desesperación? Elena Reyes llegó al podio y ajustó el micrófono, sus movimientos tan deliberados y pesados como los de una jueza del Tribunal Supremo tomando asiento. El aplauso que la recibió no fue solo cortés. Fue una ola de alivio genuino y sincero. La sala, desequilibrada por la vergonzosa exhibición de Javier, estaba siendo enderezada por una figura de autoridad intachable. Elena era dinero viejo, poder viejo, todo viejo. Había visto a hombres como Javier Cruz subir y caer como las mareas. Se inclinó hacia el micrófono y todo el salón de baile se quedó en silencio. Incluso el tintineo de los cubiertos cesó. «Gracias», comenzó, su voz un whisky añejo, suave, potente y con un mordisco definitivo. «Durante 60 años, he tenido el privilegio de asistir a eventos en esta hermosa sala. He sido testigo de declaraciones de amor, de guerra y, con mayor frecuencia, de egos espectacularmente grandes». Una risita cómplice recorrió la audiencia. Sus ojos, agudos y sin perder detalle, hicieron un breve y amplio sondeo de la habitación, logrando transmitir tanto calidez como una advertencia. No se detuvieron en la mesa de Javier, pero todos sintieron el sutil escalofrío cuando su mirada pasó por encima. «Esta noche», continuó, «nos reunimos bajo el estandarte de la filantropía. Es una palabra maravillosa. Significa, literalmente, amor a la humanidad. Un concepto simple. Sin embargo, en nuestra era moderna, se ha complicado. Se ha enredado con el branding, con el marketing, con el blanqueo de reputaciones». Las palabras fueron un golpe directo. Javier, que acababa de intentar usar una promesa de 20 millones de euros como un servicio de blanqueo de reputación, sintió que su cuello se tensaba. La sonrisa practicada de Camila estaba congelada en su rostro, una cosa frágil y pintada. «El legado no se construye sobre lo que se afirma», dijo Elena, bajando ligeramente la voz, atrayendo a la sala. «No se cimenta con un comunicado de prensa o una oportunidad fotográfica oportuna. Se construye sobre lo que se crea. Se forja en las horas tranquilas de trabajo dedicado, en el rigor intelectual de identificar un problema y el coraje de proponer una solución, incluso cuando esa solución no es la más rentable o popular». Dejó que eso calara. La sala estaba llena de personas que entendían el beneficio. La idea de priorizar cualquier otra cosa era a la vez ajena y fascinante. Durante los últimos años,
Hemos celebrado un nuevo tipo de creación, el mundo digital, una asombrosa arquitectura global, de conexión e información, construida por mentes brillantes y ambiciosas. Hizo una pausa. Pero la creación sin contemplación es algo peligroso. Hemos construido una aldea global y nos hemos olvidado de escribir leyes. Hemos dado a nuestros hijos las llaves del reino sin enseñarles a gobernar. Hemos celebrado a los disruptores, pero no hemos logrado gestionar la disrupción. El resultado es un déficit, no un déficit financiero, sino uno ético. El economista Nobel en la mesa de Clara estaba asintiendo lentamente, su expresión absorta. Patricia Lorford escribía rápidamente en una servilleta. Esto no era un discurso de caridad, era una tesis. Es mi distinguido honor esta noche anunciar el lanzamiento de una institución dedicada a abordar ese déficit. Una institución construida no sobre el ego, sino sobre el intelecto, no sobre el branding, sino sobre un amor genuino por la humanidad. Por lo tanto, es un profundo placer para mí anunciar la formación del Instituto Vega para la ética digital. El nombre cayó en la habitación como una bomba envuelta en terciopelo. Vega, el apellido de soltera de Clara. El shock fue instantáneo y sísmico. Un jadeo colectivo audible recorrió el salón de baile. Los susurros estallaron como un incendio. Javier parecía haber recibido un disparo. La sangre se drenó de su rostro, dejando una máscara pálida y enfermiza de absoluta incredulidad. Giró la cabeza lenta y mecánicamente para mirar a Clara, quien permaneció perfectamente quieta. Una isla serena en un mar de caos. La mano de Camila voló a su boca, sus ojos abiertos por el horror. La fantasía cuidadosamente construida en la que había estado viviendo durante los últimos 6 meses acababa de ser vaporizada. Elena levantó una mano pidiendo silencio, un gesto de autoridad sin esfuerzo. El Instituto Vega se lanza con una dotación inicial de 7 millones de euros, con millones. Si el primer anuncio fue una bomba, esta fue la onda expansiva. La sala estalló. 75 millones. Era un número que exigía respeto incluso en esta atmósfera enrarecida. Reducía a la nada la promesa de Javier, haciéndola insignificante, casi insultante. Carlos Berenguer dejó escapar un silbido bajo. Arturo Ferrer, el periodista, sonreía como un gato de Cheshire, garabateando furiosamente en su bloc de notas. La historia acababa de pasar de chismes de sociedad a la portada de la sección financiera. Esta dotación fundacional, anunció Elena, su voz cortando el ruido como una llamada de clarín, proviene del fideicomiso familiar privado de su fundadora. Es su propio dinero, ganado y administrado con una previsión que, debo decir, es bastante impresionante. La implicación era clara. Esto no era dinero Cruz, esto era poder Vega. Además, la sonrisa de Elena ahora era triunfante. Me enorgullece anunciar que la fundación de mi propia familia, la Fundación Reyes, junto con la Fundación Berenguer, asintió con gracia a un radiante Carlos Berenguer, y varios otros socios clave representados en esta sala esta noche. Ya han prometido 50 millones de euros adicionales en fondos de contrapartida para los primeros 5 años de funcionamiento del instituto. 125 millones de euros. El número flotó en el aire, imposible y reluciente. El mundo de Javier Cruz acababa de ser reevaluado y él estaba en el lado perdedor del intercambio. El primer mandato del instituto, declaró Elena, su voz resonando con la pasión de una verdadera creyente,
será desarrollar y distribuir un plan de estudios de código abierto K-TOND 12 sobre privacidad de datos, sesgo algorítmico y ciudadanía digital. Se proporcionará de forma gratuita a cualquier sistema de escuela pública del país. Abordará directamente el vacío ético dejado por las mismas empresas que han remodelado nuestro mundo con poca consideración por las consecuencias a largo plazo para nuestros hijos. Fue una maniobra perfectamente ejecutada. Ella había enmarcado a toda la industria tecnológica, la industria de Javier, como el villano, y acababa de anunciar a la heroína que acudía al rescate. Javier sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Estaba siendo castrado públicamente, el trabajo de su vida reformulado como un veneno social, y el antídoto estaba siendo financiado y fundado por la mujer que acababa de intentar borrar. «Y ahora», dijo Elena, su voz suavizándose, llena de afecto y orgullo genuinos. «Es un gran honor y una alegría personal para mí presentar a la fundadora, la arquitecta y la líder visionaria de esta nueva empresa vital, una mujer de sustancia, intelecto y profunda gracia. Demos la bienvenida a la señorita Clara Vega». La ovación de pie fue una fuerza física, un rugido de sonido y aprobación que sacudió los candelabros de cristal. Fue una liberación de toda la tensión reprimida de la noche, un juicio colectivo entregado en una ola de aplausos. La sala estaba unida no solo a favor de Clara, sino en contra de Javier. Estaban aplaudiendo su inteligencia, su coraje, sobre todo su exquisita y perfectamente ejecutada venganza. Clara se levantó de su asiento. Caminó hacia el escenario con la misma gracia tranquila y sin prisas con la que había entrado en la habitación horas antes. Toda una vida atrás. Le estrechó la mano a Elena con calidez y se giró para enfrentarse a la audiencia. Su audiencia ahora. Se paró en el podio, una figura solitaria y poderosa en azul medianoche, y esperó con una paciencia desconcertante a que cesara el atronador aplauso. Cuando habló, su voz no fue fuerte, pero estaba perfectamente modulada, llena de un poder tranquilo y resonante que atravesó el zumbido residual y ordenó la atención absoluta de cada persona en la sala. «Gracias, Elena», comenzó, su voz firme. «Y gracias a todos. Durante 12 años he tenido el privilegio de un asiento en primera fila para la creación del futuro. He sido testigo del genio, el impulso implacable que ha conectado nuestro mundo de formas que nunca podríamos haber imaginado. Ha sido una educación». Hizo una pausa, su mirada recorriendo el mar de rostros, una mirada que fue directa e inclusiva, pero que de alguna manera logró hacer que Javier se sintiera completa y absolutamente invisible. «Pero con un gran poder», continuó, «viene una profunda responsabilidad que no se puede subcontratar ni delegar. Durante demasiado tiempo, el coste humano de la innovación ha sido descartado como una externalidad, una partida en un balance que nunca se concilia. El Instituto Vega es mi promesa y nuestra promesa», dijo, gesticulando elegantemente hacia Elena, Carlos y sus otros nuevos socios, de comenzar esa conciliación. «Es una promesa a la próxima generación de que no solo les daremos herramientas más poderosas, sino que les daremos la sabiduría y el marco ético para usar esas herramientas para el mejoramiento de la humanidad, no solo para el enriquecimiento de unos pocos». Estaba equilibrada. Era elocuente y ferozmente inteligente. No era una esposa despreciada buscando venganza. Era una estadista, una fundadora, una fuerza a tener en cuenta, exponiendo un manifiesto. «El trabajo es vasto, pero es esencial», concluyó.
su voz resonando con una convicción imposible de dudar. Y comienza mañana. Gracias por estar aquí esta noche para presenciar su inicio. Hizo un pequeño y digno asentimiento. No sonrió una sonrisa triunfante. Simplemente irradió una confianza serena e inquebrantable. Se dio la vuelta y se bajó del escenario, su tarea completa. No miró hacia atrás, al desastre que había creado. No tenía que hacerlo. El foco de atención que Javier había intentado tan desesperadamente robar para su amante, ahora era suyo. Él se quedó en la oscuridad, un fantasma en su propia gala, sentado en una mesa con las ruinas de su reputación, y una mujer que ahora era pública e irrevocablemente no su esposa. La verdadera esposa no solo había robado el foco de atención, se había convertido en el sol alrededor del cual giraba toda la sala. Clara no huyó del salón de baile. La huida era una admisión de culpa, un gesto de debilidad. En cambio, después de su discurso, descendió del escenario y se movió con calma deliberada de regreso a su asiento junto a Elena Reyes. Se convirtió en un centro de gravedad. La gente no se abalanzó sobre ella, pero se formó una órbita lenta y respetuosa. El economista Nobel se inclinó, con los ojos encendidos por el fuego intelectual, debatiendo ya los puntos más finos de la implementación de su plan de estudios. Patricia Lorford, la titán del capital privado, le dio un asentimiento seco y aprobador desde una mesa vecina, un gesto que, en su mundo, era el equivalente a un juramento de lealtad. Ya no veían a la esposa de Javier Cruz. Estaban viendo a un par formidable. Se permitió 10 minutos en esta nueva realidad. 10 minutos para cimentar su posición. Se rió de un chiste de Héctor Kane. Aceptó una copa de champán y escuchó atentamente mientras Carlos Berenguer prometía conectarla con sus contactos en el Ministerio de Educación. Cada momento era una actuación de mando sin esfuerzo. Ni una sola vez miró hacia la mesa donde su marido se sentaba. Un agujero negro de rabia que absorbía toda la luz y la alegría de su entorno inmediato. Podía sentir su mirada como una presión física, un rayo caliente y concentrado de furia impotente. Finalmente, se inclinó hacia Elena y le apretó la mano. «Creo que he ocupado suficiente de tu noche, querida», murmuró. «Tonterías», susurró Elena de vuelta, sus ojos brillando. «Esta es la mayor diversión que he tenido desde que le gané la subasta a Aristóteles Onassis por esa isla en el 73. Vete. La siguiente fase comienza ahora». Clara se levantó. La habitación pareció contener la respiración mientras comenzaba su salida. Fue una clase magistral de sutileza. Se deslizó entre las mesas. Una palabra aquí, una breve sonrisa allá. Era una procesión real. Mientras pasaba junto a la mesa donde estaba sentada la influencer de chismes, la joven simplemente la miró con ojos muy abiertos y asombrados y susurró: «Icónica». Su camino no la llevó cerca de Javier. Se movió hacia la gran salida en el lado opuesto del salón de baile, una ruta que había planeado en su mente horas antes. El conductor que había contratado, no el coche de la empresa que usaba Javier, sino un servicio privado leal solo a ella, estaría esperando en la entrada este, lejos del scrum de paparazzi en el frente. Estaba casi en la puerta cuando una mano la agarró del brazo, no con rudeza, sino con un agarre desesperado y posesivo. Javier había cruzado todo el salón de baile, una Camila vestida de carmesí, arrastrándose a su paso, como una sombra chillona y asustada. Su rostro era una máscara atronadora, sus ojos ardientes. «¿A dónde crees que vas?», siseó, su voz baja y venenosa.
Clara giró lentamente la cabeza y miró su mano en su brazo, luego de vuelta a su rostro. Ella no habló. No tuvo que hacerlo. Su mirada de puro y no adulterado asco fue suficiente. Él retiró su mano como si se hubiera quemado. «¿Planeaste esto?», acusó, su voz temblando de rabia. «Te propusiste humillarme». «La humillación es una elección, Javier», respondió ella, su voz tan fría y clara como el agua helada. «Tú tomaste la tuya cuando me pediste que me quedara en casa. Yo simplemente tomé la mía». Este instituto», escupió la palabra. «Este pequeño proyecto de vanidad. ¿De dónde sacaste esa cantidad de dinero? ¿Lo malversaste?» La acusación era tan absurda, tan reveladora de su propia cosmovisión transaccional, que Clara casi se rió. Camila, de pie detrás de él, se encogió. Parecía un ciervo atrapado en los faros de un choque múltiple de vehículos, completamente fuera de su alcance. «Javier», dijo Clara, bajando la voz a un susurro, obligándolo a inclinarse para escuchar. Una sutil aserción final de control. «Estás montando una escena, y has sido la estrella de demasiadas escenas esta noche. Permítame ser muy clara. Mis finanzas son mías. Siempre lo han sido. Estuviste tan ocupado construyendo tu imperio que nunca te molestaste en mirar el que yo estaba gestionando discretamente a tu lado». Se giró para irse. «No vas a ninguna parte», gruñó, dando un paso tras ella. «Nos vamos a casa, nuestra casa, y vamos a arreglar esto». Clara se detuvo en el umbral de la gran puerta. Se giró y por primera vez permitió que una pizca de lo que parecía lástima entrara en su expresión. «Ya no hay un nosotros, Javier. No hay nuestra casa. Yo voy a mi hotel, y tú vas a estar muy, muy ocupado mañana». Y con eso, salió del salón de baile, dejándolo parado allí, expuesto y derrotado, con toda la élite de Madrid como su audiencia. El viaje en coche hasta el Palace fue silencioso. Clara recostó la cabeza contra el cuero frío y cerró los ojos, la adrenalina de la noche finalmente comenzando a retroceder, dejando un vacío, un doloroso agotamiento a su paso. Esta no era una victoria para celebrar con champán. Era una amputación necesaria, dolorosa, sangrienta, pero esencial para la supervivencia. Había asegurado la suite presidencial semanas antes bajo un nombre falso. Sus maletas, empacadas por un servicio discreto, ya estaban en los armarios. La suite era un mundo de distancia de la fría caja de cristal modernista que había compartido con Javier. Era elegancia del viejo mundo, paneles de madera oscura, terciopelos lujosos, antigüedades invaluables. Se sentía como un santuario, una fortaleza. Acababa de quitarse los pendientes de zafiro y colocarlos en la cómoda de caoba, cuando el zumbido frenético e insistente provino del intercomunicador de la suite, la recepción. «Señorita Vega, lamento mucho molestarla. Hay un señor Cruz en el lobby. Insiste mucho en que se le permita subir». Clara caminó hacia la ventana. 34 pisos más abajo, las luces de Madrid brillaban. Una ciudad de 6 millones de personas, y todo lo que sentía era una profunda soledad. «Dígale al señor Cruz», dijo, su voz firme, «que la señorita Vega no está recibiendo visitas. Si no abandona las instalaciones, tiene mi permiso para llamar a la seguridad del hotel». Unos momentos de silencio, y luego una nueva voz en el intercomunicador, ronca y desesperada. Javier obviamente había agarrado el teléfono del conserje. «Clara, déjame entrar. Necesitamos hablar. No puedes hacer esto». Ella simplemente presionó el botón para desconectar la llamada. Él estaba acostumbrado a salirse con la suya, a que su voz fuera la que ordenaba la atención. El silencio con el que se encontró ahora sería más exasperante para él
que cualquier argumento. 20 minutos después, sucedió lo inevitable. Un golpe furioso e insistente en la puerta de su suite. Debe haber sobornado o intimidado para pasar la recepción y la seguridad del ascensor. Clara respiró hondo. Caminó hacia la puerta, su bata de seda susurrando contra el suelo. Ella no la abrió. «Vete, Javier», dijo, su voz tranquila y uniforme a través de la gruesa madera. «Abre esta maldita puerta. Me debes una explicación después de todo lo que te he dado». «¿Lo que me has dado?» Su voz estaba teñida de una ironía peligrosa. «Me has dado noches de preocupación, el aroma del perfume de otra mujer en mi ropa y humillación pública. Creo que estamos a mano». «Ese dinero», rugió, su voz amortiguada, pero su rabia clara. «7 millones. ¿De dónde salió? Ese es nuestro dinero. Es dinero de Éter». «Es el dinero de la familia Vega, Javier. De mi abuelo. La herencia que recibí el año antes de casarnos. La que llamaste un bonito pequeño nido. La invertí. La hice crecer. Mientras tú construías Éter Dinámica con deuda apalancada y adquisiciones de alto riesgo, yo estaba construyendo mi propia fortuna con disciplina y previsión. Nunca toqué un euro de nuestros activos matrimoniales. Pregúntales a tus abogados. Encontrarán que todo está perfectamente firewalled. Me aseguré de ello. Hubo un silencio atónito desde el otro lado de la puerta. Ella acababa de detonar toda su percepción de ella. Él la había visto como una dependiente, un elegante accesorio de su éxito. Nunca imaginó que ella tenía su propio arsenal. «Y el instituto», continuó presionando su ventaja, «no es un proyecto de vanidad. Es una respuesta directa a la podredumbre ética en el corazón de tu industria. Una podredumbre que has ignorado voluntariamente. Mientras perseguías valoraciones, el mundo estaba despertando al daño que tus productos estaban causando. El Instituto Vega no es un ataque contra ti, Javier. Simplemente se adelanta a la curva. Algo que solía ser. Una tarjeta llave sonó en la cerradura. Camila. Debe haberla traído con él». La puerta se abrió. Javier se quedó allí, su rostro contorsionado en una máscara de incredulidad y furia. Detrás de él, Camila Serrano parecía pequeña y aterrorizada, su vestido carmesí ahora luciendo chillón y barato, con la suave iluminación de la suite. «¿Crees que puedes simplemente irte?» Javier avanzó en la habitación. «¿Y qué? ¿Tomar la mitad de todo lo que he construido?» Clara no se movió. En la consola de mármol junto a la puerta había una carpeta azul marino, única y elegante. Ella la recogió. «No quiero la mitad de Éter Dinámica, Javier. No quiero tus opciones sobre acciones ni tus bonos. No quiero este ático ni la casa de Marbella. Todo eso está contaminado. Es tuyo». Ella le tendió la carpeta. «Estos son los papeles de divorcio. Mis abogados los redactaron la semana pasada. Los términos son muy simples. Estoy disolviendo nuestro matrimonio. Estoy volviendo a mi apellido de soltera y estoy renunciando a todas y cada una de las reclamaciones a tu fortuna». Él se quedó mirando la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. «¿Estás renunciando? ¿A todo?» «Construiste tu imperio sobre el etos de la disrupción», dijo ella. «Considera esta mi disrupción de nuestro matrimonio. No quiero nada de ti. Un corte limpio». Javier se quedó sin palabras. Era un hombre que entendía las transacciones, el apalancamiento, las negociaciones. Esto era otra cosa, un rechazo absoluto. Fue un movimiento tan poderoso en su simplicidad que no tuvo contramedida para él. Había venido aquí listo para una pelea por dinero, esperando lágrimas y recriminaciones. En cambio, se encontró con un nivel de indiferencia tan profundo que era como una anulación de toda su existencia. Sus ojos se posaron en Camila, que estaba acurrucada junto a la puerta, y su humillación
Se cuajó en una nueva rabia dirigida. Necesitaba una víctima. Necesitaba a alguien a quien culpar. ¡Sal!, gruñó. No a Clara, sino a Camila. ¿Qué?, tartamudeó ella. Javier, yo... Dije sal, rugió, su voz quebrándose. Esto es tu culpa. Tú y tu estúpida estrategia de relaciones públicas, proyectando un frente unificado. Tú presionaste por esto. Querías que te vieran. Pues mira a tu alrededor. Todos te vieron. Te vieron por lo que eres, una pequeña consultora trepadora social barata. Él le arrojó la palabra final, como un epíteto. El sueño murió en los ojos de Camila. La fantasía de convertirse en la señora Javier Cruz, de yates y galas, y una vida de lujo sin esfuerzo, se disolvió en la realidad sórdida y barata. Era una empleada por contrato, y su contrato acababa de ser rescindido violentamente. Las lágrimas corrían por su rostro, arruinando su maquillaje perfecto. Con un sollozo ahogado, se dio la vuelta y huyó por el pasillo. Javier se quedó jadeando en el centro de la magnífica suite, un rey de puesto en una habitación prestada. Miró a Clara, una súplica desesperada final en sus ojos. Estaba buscando a la mujer con la que se había casado, la socia que una vez había calmado sus rabias y celebrado sus victorias. No encontró ni rastro de ella. En su lugar estaba la señorita Vega. «Deberías irte ahora, Javier», dijo ella, su voz desprovista de toda emoción. «Tienes una reunión de la Junta de Emergencia a las 7:00 AM. Escuché que están muy preocupados por la adquisición de laboratorios Arion. Aparentemente, algunos factores de riesgo problemáticos han salido a la luz. El golpe final no fue solo personal, fue de negocios. Ella no solo lo estaba dejando, se estaba posicionando para convertirse en su rival, peor aún, en su reemplazo. Finalmente tomó la carpeta de su mano, sus hombros desplomándose en la derrota. Sin otra palabra, se dio la vuelta y salió de la suite. Fuera de su vida. Clara cerró la puerta y se apoyó en ella, el silencio de la habitación inundándola de nuevo. Ella no lloró. Ella no sonrió. Simplemente se quedó allí respirando. Había terminado. El matrimonio fue una baja, una pieza de daño colateral en su lucha por su propia alma. Su teléfono zumbó en la cómoda. Ella lo recogió. 2 nuevos mensajes habían llegado a la aplicación segura. El primero era de Arturo Ferrer. Portada de El Confidencial, confirmada. Están publicando la foto tuya sola. Lo están llamando el golpe del filántropo. Necesito una cita para el titular. Tus palabras. El segundo era de Marcos Torres. La Junta está en pánico. Quieren saber tu precio para consultar sobre el acuerdo Arion. Quieren que presentes tu análisis de riesgo en la reunión de las 7 AM. Nombra tus términos, Clara. Cualesquiera términos. Clara caminó hacia el vasto ventanal y miró las luces de la ciudad, que ya no parecían tan solitarias. Parecían una promesa. Un reino esperando. Pensó por un momento. Luego escribió su respuesta a Arturo Ferrer. El titular es El futuro es ético. Clara Vega lo está construyendo. Había ganado la batalla. La guerra por el futuro acababa de comenzar. Y así, en el espacio de una sola noche, pudo cambio. El descarado acto de traición pública de Javier Cruz fracasó de la manera más espectacular imaginable. No solo perdió el control de la narrativa, se convirtió en una nota a pie de página en la triunfante historia de su propia esposa. Los titulares al día siguiente no trataban sobre su insignificante donación o su nueva esposa. Eran sobre Clara Vega, la estratega brillante y tranquila que salió de las sombras para lanzar
una de las empresas filantrópicas más importantes de la década. Su movimiento no nació de una simple venganza. Fue una clase magistral de estrategia de poder y de recuperación de la propia identidad. Ella no derribó a su marido. Simplemente construyó su propio castillo tan alto que el suyo parecía una choza a su sombra. ¿Qué pensaste del movimiento de jaque mate de Clara? ¿Fue el juego de poder definitivo? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Si te encantan las historias de drama, traición y triunfo final, donde los subestimados se levantan para tomar lo que es legítimamente suyo, entonces asegúrate de darle a me gusta. Comparte este video con cualquiera que necesite un recordatorio de su propia fuerza. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal. Te traemos las historias más convincentes de drama de la vida real todas las semanas, y no querrás perderte lo que viene después.